En primera instancia, bueno, yo soy también miembro del capítulo de Ingeniería Electrónica, miembro del comité que está organizando este primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Pues un agradecimiento especial también al ingeniero Azurza, quien no nos pudo acompañar ahora por la tarde, ingeniero Canales, que se me está escapando, y bueno, mis diferentes compañeros, miembros del comité que estamos haciendo pues para ustedes y para los que nos acompañan de manera remota. En esta tarde vamos a tener dos paneles, ¿sí? Los paneles van a estar, bueno, muy candentes, muy interesantes. Yo les recomiendo que estén ahí en máxima atención, por ahí que si se están durmiendo, hay cafecito afuera, traten de estar relajados. No vamos a hacer pausas dinámicas, no se preocupen, yo sé que a algunos les da pereza esas pausas activas, pero sí vamos a tratar de estar atentos hoy día porque estos dos paneles tienen que ver, como todo lo que estamos planeando para ustedes dentro de este primer Congreso Internacional, tiene que ver mucho con cómo va a cambiar nuestra vida, o cómo está cambiando incluso ya nuestra vida a través de esta inteligencia artificial y obviamente la inteligencia artificial generativa. Muy bien, en esta primera parte de la tarde, para mí es un honor presentar, bueno, primero dar la introducción del primer tema, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, ciberseguridad en la inteligencia artificial. Y pues para nadie es ajeno todo el tema de seguridad o inseguridad que estamos viviendo, no solo en un aspecto físico, en 3D, en toda esta realidad que estamos presentando, sino también pues en el mundo virtual, ¿no? Para nadie es de repente un secreto, ¿no? De que tenemos que cuidarnos no solo en las calles, sino también de repente en nuestros computadores o incluso en nuestros móviles. Entonces, cómo, digamos, la delincuencia, cómo los crímenes, cómo están también evolucionando para obtener tal vez lo más valioso que es hoy en día, ¿no? Nuestros datos, nuestra información, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos preparados para poder distinguir todo ello? Muy bien. Bueno, pues con esa breve introducción, yo invito al ingeniero Osvaldo Peláez León, quien, digamos, es directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica, específicamente del Comité de Ciberseguridad, como consultor senior en ciberseguridad, redes, tecnologías de la información. Él, digamos, ejecutivo con experiencia liderando equipos y proyectos estratégicos en América Latina, comprometido en compartir conocimiento y experiencias en tecnología y ciberseguridad. Lo invito, por favor, para liderar y un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este nuestro primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Y el día de hoy tenemos un panel bastante interesante, un panel donde vamos a hablar sobre la ciberdelincuencia y cómo esto impacta y cómo se ve impactado con la inteligencia artificial. El nombre que le hemos puesto de título a este panel es Ciberseguridad en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los desafíos, los riesgos? Vamos a hablar de estrategias y el futuro confiable que tenemos para América Latina. Vivimos un escenario muy acelerado, donde en los últimos años, desde noviembre del 2023, con la aparición de OpenAI y el ChatGPT, pues la vida cambió, ¿no? Y la inteligencia artificial se ha comportado como un componente, creo yo, transversal a todas las industrias. Y este panel, el que hemos seleccionado el día de hoy, pues reúne a expertos. Tenemos expertos internacionales y expertos referentes de nuestro sector, los cuales van a abordar los principales riesgos y desafíos en la protección de sistemas basados en inteligencia artificial. Vamos a ver cómo las amenazas cibernéticas, vamos a ver un poco de estadísticas, se exploran vulnerabilidades y cómo se están explorando. Vamos a entrar en nuevos conceptos que se van a vertir el día de hoy y vamos a ver cómo los marcos regulatorios y estrategias de gobernanza se están dando. Se aprobó en julio del 2025 la Ley de Inteligencia Artificial y el marco regulatorio recién en el mes de septiembre se acaba de dar su aprobación. Y estamos viviendo en este momento complementando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026 al 2030, donde el Colegio de Ingenieros es prácticamente un artífice y un promotor de colaborar.
en este marco estratégico que estamos trabajando con la Presidencia del Consejo de Ministros. Y para comenzar vamos a darle la palabra a nuestro keynote, el señor Pablo Palacios, el cual pertenece a la UIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con la ponencia Panorama Global de Ciberdelincuencia en Inteligencia Artificial, Amenazas Emergentes y Tendencias Regulatorias en América. No sé si lo tenemos en línea ya, Pablo Winston, para poder proyectarlo. Mientras que van haciendo los ajustes del caso, nuestros panelistas, una vez terminada la exposición, que va a ser de 15 minutos, van a pasar al frente, pero voy a ir presentándolos para que los vayan conociendo, ¿no?, a cada uno de ellos. Vamos a comenzar por el sexo femenino, vamos a comenzar con, permítame, Dona Melody Silva Gurrioniero. Si te puedes poner de pie, por favor, Dona. Dona pertenece a nuestra Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias, Dona. Dona es oficial de la Marina de Guerra del Perú, con una sólida formación académica y más de 13 años de experiencia en la parte de ciberseguridad. Dona es licenciada en Ciencias Marítimas Navales y posee una segunda especialidad en Ingeniería Electrónica. Cuenta con el grado de Magíster en Dirección Estratégica de Telecomunicaciones y Máster en Ciberseguridad. Actualmente está cursando un doctorado en Ingeniería de Sistemas. Bienvenida, Dona, y gracias por estar con nosotros. Fuerte aplauso nuevamente para Dona, por favor. Pasamos con el ingeniero, Ever Galeano. Si te puedes poner de pie, por favor, Ever. Ever es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja para la empresa EFI, una startup portuguesa con tecnologías emergentes y en soluciones de inteligencia artificial. Es miembro activo del TMF Forum en Brasil, participa en formación y certificación de profesionales en los principales frameworks internacionales de transformación digital y de gobernanza en inteligencia artificial. Bienvenido, mi estimado Herbert, y gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor, para Herbert. No sé si ya lo tenemos presente a nuestro keynote principal y luego continuamos con las presentaciones de nuestros panelistas. Si es así, le damos la bienvenida, creo que ya lo tenemos en línea, a nuestro keynote principal, al ingeniero Pablo Palacios Ochoa. Adelante, Pablo, bienvenido. El auditorio es tuyo, 15 minutos para tu presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfectamente. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación nuevamente y poder dar un panorama, una introducción a la parte de las ciberamenazas y bueno, de alguna manera pues empezar este panel con una idea inicial, con una idea de shock, de choque. Hablando de inteligencia artificial como parte de herramientas que pueden ser utilizadas para, no solamente para impulsar el desarrollo de las TIC, sino también en asuntos maliciosos, en ciberataques, en problemas de amenazas cibernéticas o en sofisticación de herramientas de ataques cibernéticos, pues bueno, se abre un panorama muy complicado y muy grande. Y voy a dar algunos ejemplos referente a lo que ha sucedido en algunos países. Por ejemplo, en Costa Rica, no hace mucho tuvimos un ataque a la infraestructura crítica nacional, en el cual hubo una gran cantidad de pérdida económica.
incluso fue necesario una reestructuración de su sistema de ciberseguridad, a pesar de que el país tenía un nivel de preparación bastante bueno, a pesar de que tenía algunas herramientas de protección nacional, la estrategia nacional, herramientas el CIR nacional y todo el equipo, pero nosotros debemos tomar en cuenta una cosa. Por más preparados que estemos, eso no quiere decir que no podamos sufrir un ataque, o eso no quiere decir que podamos estar expuestos a las amenazas cibernéticas. Lo que quiere decir es que estamos más preparados para mitigar los efectos de un ataque o para tener continuidad de negocios o para reponernos con menor impacto a un ataque cibernético. Entonces, el ataque lo podemos sufrir desde una persona hasta una entidad, hasta un gobierno, y todo depende del vector de ataque y el motivo o la motivación de que sea un ataque cibernético. Otro ejemplo acá, por ejemplo, en Vanuatu, también hubo un ataque bastante grande en el cual más de 11 días estuvieron sin acceso a sus páginas web y tuvieron que cambiar a un sistema de utilización antiguo que es, bueno, papel y a no digitalización de servicios durante ese tiempo. Entonces, por un lado tenemos un ejemplo de un país que está bastante preparado y por otro lado tenemos otra isla que también pudo haber sufrido o sufrió un ataque y gran parte de su población fue afectada. Acá tenemos otro ejemplo de un ataque en Liberia que fue bajaron varios sitios de internet de ellos, se quedaron sin internet por bastante tiempo a nivel nacional. Entonces, la idea es que el impacto o la motivación de estas entidades maliciosas es muy grande, ¿ya? Podemos pensar desde espionaje, podemos pensar desde desestabilización gubernamental, podemos pensar desde motivos económicos, financieros, eh, ataque a la infraestructura crítica nacional, venganzas. Hay un sinnúmero de motivos por los cuales puede sufrir un ataque cibernético y metiendo inteligencia artificial, la sofisticación de los ataques es enorme. Entonces, el nivel de preparación tiene que ser muchísimo más grande y implica muchísimo más recursos y conocimiento. Ahora, acá hay un ejemplo de un ataque muy sencillo que fue 35 órdenes de fraudulentas, de transacciones fraudulentas, que se intentaban llevar 951 millones de dólares. Sin embargo, por motivos de seguridad, lograron retener la mayor cantidad de estas órdenes, pero las pocas que lograron pasar, lograron hacer que haya un fraude por alrededor de 81 millones de dólares, ¿ya? Y el resto fue bloqueado. Lo que quiero decir en este ejemplo es que, bueno, básicamente, un ataque es muy rápido, ¿ya? Toma segundos. Y con herramientas más sofisticadas de inteligencia artificial toma segundos, literalmente, en llegar a hacer el ataque y salir para no dejar rastro. Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorar en detener el ataque, en darse cuenta del ataque y poner las medidas de prevención, de mitigación o de recuperación? Toma mucho más tiempo. Entonces hay que estar preparado con antelación. En este caso, se logró bloquear la mayor cantidad de órdenes, 30, pero pasaron 5. Y entonces hubo una gran afectación económica. ¿Sí? Sin embargo, que se utilizó herramientas de mitigación, hubo una afectación. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en el aeropuerto de Estambul, un ataque bastante grande que afectó todo el sistema de transporte aéreo y en el otro caso, en el sistema de transporte en San Francisco. Entonces, la sesión de ahora también implica parte de protección de la infraestructura crítica nacional. Y todos estos ataques, si ustedes se dan cuenta, es a la infraestructura crítica nacional. La afectación a las instituciones nacionales principales que desestabilizan no solamente
a una institución, desestabilizan a un país, desestabilizan a un gobierno, desestabilizan a una gran cantidad de la población nacional. Entonces, un pequeño ataque, una pequeña inserción dentro de un sistema puede ocasionar un caos. Por ejemplo, en el aeropuerto de Bristol, simplemente dejaron que no funcionan las pantallas. Entonces nadie tenía acceso a la información de cuándo sale su vuelo o cuándo llega. Se generó un caos absoluto en todo el aeropuerto. Entonces, al darse cuenta de eso, que no podían restablecer, ¿qué empezaron a hacer? Lo que pasaba, escribir a mano y poner las tablas de los vuelos a mano para que la gente se entere. Entonces, eran situaciones que una pequeña situación genera un caos total en todo un aeropuerto, un punto neurálgico del país. En Arabia Saudita, un ataque a la parte de distribución de petróleo, por ejemplo. ¿Cuánta cantidad de dinero es lo que implica parar la producción de petróleo o detener o disminuir la cantidad de producción de petróleo? Una cantidad enorme de dinero. Entonces, hay un montón de vectores en los cuales dicen, bueno, los atacantes tienen un montón de herramientas, un montón de sofisticación. Y para esta sesión, un punto de discusión bastante grande es cuán preparados están ellos referente a cuán preparado está un gobierno o una institución de defenderse referente a un ataque. Tengan en cuenta una cosa, para llegar a hacer un ataque tan grande como este, por ejemplo, la tubería más grande de transmisión de petróleo, afectar a eso, la infraestructura crítica de este punto neurálgico, no es hecho de un día a otro y no es hecho con herramientas simples. Es hecho con herramientas muy sofisticadas que implican no solamente inteligencia artificial, sino implica un equipo de mucho conocimiento que ha estado trabajando en eso por mucho tiempo. Definir exactamente el perfil a quién va a atacar, cuándo va a atacar, cuál es el momento preciso para hacer la mayor cantidad de daño y no ser detectados. Y cómo salir sin ser detectados o borrar toda la evidencia que han logrado hacer. Poner una bomba de destrucción de evidencia y no haya rastro o no haya trazabilidad o se complica la trazabilidad del vector de ataque, por ejemplo. Entonces, son un montón de implicaciones que hacen darse cuenta que la cantidad de sofisticación de herramientas con quantum computing y con inteligencia artificial va a potencializar enormemente las amenazas y a qué estamos expuestos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Alguien intentó contaminar la fuente de agua de todo un estado o de un pueblo en Florida. Imagínense todo el impacto y todo el daño, no solamente en los sistemas de transmisión y todo lo demás, acá ya vamos a un daño a las personas. ¿Cuánta gente puede morir o puede estar enferma? Y el caos sanitario y el caos de salud que se generaría posterior. Entonces, si nosotros no podemos saber cuál es el vector, cuál es el daño que quieren causar, cuál es el motivo por el cual están haciendo un ataque, y todas esas herramientas se toman en cuenta en manejo inteligente de las amenazas, con herramientas de threat intelligence y tratar de estar preparados respecto a qué están expuestos. Entonces, hay un sinnúmero de acciones a nivel gubernamental, a nivel de institución, a nivel nacional, que deben ser tomadas en cuenta. Y por eso es el estar preparados a las series amenazas, tomando en cuenta las nuevas tecnologías y tomando en cuenta la inteligencia artificial. Se han tomado discusiones hoy en día de muchos aspectos de inteligencia artificial, como son, por ejemplo, la parte ética, la parte de gobernanza, la parte de laboral, la parte de inteligencia artificial en las diferentes industrias, que va a ser completamente transversal, y no solamente transversal como las TIC, sino un impulsador de desarrollo económico, desarrollo de tecnología y un salto enorme en la parte de investigación y de conocimiento y todo lo referente. Pero también si vamos por otro lado, el lado malicioso, cuán peligroso puede ser esta herramienta letal si es mal utilizada, en la situación utilización de cibercrimen, por ejemplo. Entonces, solamente en el 2023,
8.000 billones de dólares ha causado el cibercrimen. Ahora, eso ha ido aumentando y las pérdidas ahora en este año son mucho más grandes y van a seguir siendo mucho más grandes en los siguientes años. Entonces, uno de los principales motivos es económico, ¿no es cierto? Otros motivos es espionaje gubernamental, poder político, poder económico, poder geopolítico, bueno, un montón, un sinnúmero de vectores. Pero las herramientas cada vez son más sofisticadas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, estar preparados para proteger la infraestructura crítica nacional como país, a través de cooperación internacional, a través de programas como acaban de mencionar, la parte de una estrategia nacional de ciberseguridad actualizada, que abarque nuevas tecnologías, que abarque, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, lo que había, la parte de machine learning, cloud computing, IoT, que abarque la aplicación de las mismas dentro de las diferentes industrias, y protección de la infraestructura crítica nacional, definición oficial de la infraestructura crítica nacional, cuáles son y cómo protegerlas, y trabajos constantes en protección de las mismas. Estamos muchas de las entidades internacionales tratando de ayudar y proteger en ese sentido en el desarrollo de estas estrategias nacionales, en la implementación de CID nacionales, en el despliegue de herramientas que impliquen inteligencia artificial, en la compartición de la información referente a qué tipos de amenazas o qué tipos de ataques, vulnerabilidades existen o a las cuales están expuestas a través de honeypots, honeypots que permitan de alguna manera estar conscientes a qué ataques han estado expuestos y de esa manera poder reaccionar. Hay un sinnúmero de acciones que se pueden tomar en cuenta, por ejemplo, también assessments de amenazas, manejo de riesgos, plan de negocios, plan de continuidad de negocios, plan de recuperación ante un ataque a una infraestructura crítica nacional específica. Son diferentes acciones a nivel macro, a nivel de gobierno, a nivel nacional. Ahora, tenemos una situación también adicional. En uno de los paneles estaba viendo que iba a ser la discusión de si realmente inteligencia artificial va a tomar nuestras posiciones laborales y va a reducir el ámbito laboral de las personas. Pero si nosotros podemos saber este tipo de conocimiento que se requiere, no es, no es que nos va a quitar, bueno, en algunos aspectos nos quitará espacio, pero en otros se va a necesitar gente con mayor conocimiento, gente con mayor preparación técnica y conocimiento, no solamente en muchos de los aspectos que implica la inteligencia artificial, sino también en ciberseguridad referente a inteligencia artificial, manejo de herramientas más sofisticadas, investigación, desarrollo, aplicaciones. Entonces, no solamente va a haber una evolución en el desarrollo de la tecnología como tal y del autoaprendizaje como tal de la inteligencia artificial, sino la parte de las personas, los profesionales tienen que estar mucho más preparados. Y ahí viene, de parte del Colegio de Ingenieros, como profesionales, tener conciencia de eso, tener conciencia que las siguientes eh, generaciones de profesionales tengan esa orientación de capacitación o de creación de conocimientos o de conocimiento profesional que pueda enfrentar este tipo de amenazas y este tipo de riesgos que va a haber mucho más grandes, ¿no es cierto? El manejo de nuevas herramientas, desarrollo de políticas, trabajo en la parte de regulatorio, trabajo en la parte ética, trabajo en investigación, en aseguramiento de la protección de la información crítica personal. Todo ese tipo de mundo enorme que es la ciberseguridad, pues va a haber una demanda mucho más grande. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de amenazas existen o cuáles son los adversarios? Tenemos una clasificación en 3 niveles que les quería presentar. Una clasificación de nivel primario es, bueno, fácil de detectar, son beginners en ciberseguridad, que actualmente tan beginners no hay tan beginners, simplemente con las herramientas sofisticadas pues ya son mucho más avanzados que en el pasado, y de alguna manera tratan de hacer pequeñas situaciones de ataques, virus, malware,
troyanos, y de alguna u otra manera, pues con herramientas básicas de protección de la red, pues se puede combatir. Pero en un nivel 2 un poquito más fuerte, hay criminales con más conocimiento. Puede ser un ataque de un insider, puede ser un criminal, un hacker, puede ser un ransomware, puede ser un ataque en el cual ya haya un nivel de complejidad un poquito mayor y que sea un poco más difícil de ser detectables. Pero hay casos en el nivel 3 que son muy difíciles de detectar. Incluso hay situaciones en las cuales después de 5, 6, 7 años se dan cuenta que han tenido un troyano o han tenido un spyware que toda su información ha estado siendo filtrada o hay una explotación de zero day y de pronto todos sus sistemas han sido afectados, pero no lo han logrado detectar. Entonces hay un nivel de sofisticación ahí mucho más grande, un nivel de preparación mucho más grande y un ataque personalizado o hecho a medida a una específica entidad o persona o gobierno o a un objetivo específico, ¿cierto? Si nos ponemos a hablar de infraestructura crítica nacional, podemos hablar de que no es aislado. Si atacamos uno de ellos, vamos a afectar otras infraestructura crítica nacional. Un ejemplo muy claro, tuvimos también un ataque en Ecuador de la infraestructura crítica nacional a varias entidades, entre ellos la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Y hubo una afectación bastante grande en muchas de las entidades y bueno, hubo una reacción bastante buena de parte del gobierno y del cual pudo mitigar y pudo responder y pudo reaccionar y hacer una reestructuración que logró de alguna manera posicionarse de mejor manera. Sin embargo, si nosotros podemos saber, si atacamos una infraestructura puede caer a otra, en un caso, por ejemplo, en el sistema de transporte aéreo, un colapso, un caos, eso generó pues también problemas con otras industrias y la persona que no pudo ir a trabajar, no pudo ir a otra entidad, bueno, hubieron repercusiones mucho más grandes y es un efecto dominó. Se ataca una parte de la infraestructura crítica nacional y afecta pues a otras también que están relacionadas. Por ejemplo, si hay un ataque a la parte del sistema eléctrico, pues va a afectar a muchas industrias a nivel nacional. Igual no se diga en la parte de petróleo, en la parte de salud, en la parte de comunicaciones, pues vamos a tener afectación en muchas otras industrias. Lo que se había comentado más antes, un ataque se puede hacer en segundos, en minutos, ¿ya? Y ahí está la cantidad el porcentaje de cuántos ataques son hechos en ese porcentaje de tiempo, en minutos, en segundos. Pero ¿cuánto es lo que se demora en responder? ¿Cuánto es la cantidad de recursos que se requiere para poder responder a un ataque? Y a veces pueden pasar mucho más tiempo de lo que está aquí presentado. Entonces, hay que estar preparados y esa preparación constante no viene solamente en compra de recursos, no solamente en compra de hardware, de software, sino es horas de dedicación, horas de trabajo, experiencia del personal que está trabajando, conocimiento del personal que está trabajando, por ejemplo, un CIRT, por ejemplo, un equipo de respuesta ante emergencias cibernéticas, los expertos, los ingenieros que están con mucha experiencia referente a eso, va a dar una respuesta mucho más rápida y va a idearse una solución o va a darse cuenta de cuál fue el vector y cómo va a investigar y cómo lo va a resolver. Todo eso se logra no solamente con la parte metálica del hardware y software o la programación, sino también se logra con la experiencia, con el conocimiento y por eso el factor humano es indispensable en este sentido. La infraestructura crítica nacional son toda la información y comunicación interconectada, la infraestructura de información y comunicación interconectada, que son esenciales para mantener la vida social, las funciones de la vida social, salud, seguridad, la vida económica, y el bienestar de las personas. Si se destruye o se interrumpe, entonces eso traerá serias consecuencias a un gran porcentaje de la población. Esa es una de las definiciones. Y otra, la protección de la infraestructura crítica, de la información crítica, eh, es una definición que, bueno, son todas las actividades que aseguran su funcionalidad, continuidad e integridad de la infraestructura crítica, de la información de la infraestructura crítica, para mitigar y neutralizar todos los riesgos y, bueno, mitigar o parchar las vulnerabilidades que se encuentren para evitar o para responder ante un incidente que se presente, ¿no es cierto? Por eso vienen un montón de regulaciones en la protección de la data personal, en la protección de la infraestructura crítica
nacional, en la infraestructura de la información personal y todo eso. Entonces, hay un montón de trabajo que se hace a nivel de gobierno y a nivel de institución. Algunos de los ejemplos: sistema de telecomunicaciones, sistema de gas, sistema de salud, sistema de todas las TIC, en otros casos, por usar el sistema turístico, dependiendo de si es el punto principal de ingreso del país. Hablamos de país del Caribe, por ejemplo, minería en otros países, por ejemplo, la información que es básica y válida para todo el mundo en cada uno de los países. Bueno, la tecnología que opera también el manejo de la información. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos, y aquí voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo la definición de ellos de la infraestructura crítica nacional, cuáles son los sectores que están definidos ahí, y en parte de la Unión Europea tenemos estos 11 sectores también definidos que están ahí, y bueno, cada país lo define, cada país puede definir, estas son las industrias o estos son los sectores que yo defino como infraestructura crítica nacional, y eso lo hace cada país, dependiendo cuál es su criterio de definición, ¿no es cierto? En algunos países dicen, si es que algún servicio afecta a más de 500.000 personas dentro de una población, eso para mí es infraestructura crítica de este sector. Bueno, todo depende del país. Aquí hay algunos de los principales stakeholders que definen la infraestructura crítica nacional y de la información, que podemos ver un ejemplo ahí, que cuando les pase la presentación pues los podrán ver más a detalle. Y de una u otra manera, cómo se puede responder a un plan de manejo de crisis de emergencia. Bueno, se debe tener, bueno, para no extenderme mucho porque ya teníamos 15 minutos nada más, se desarrolla una estrategia, un marco de una estrategia para respuesta y recuperación. Se debe tener una coordinación multidisciplinaria, multisectorial, y con roles claros y comunicación clara. En muchos de los casos, no solamente el ataque es uno de los puntos que genera el caos, sino cuando hacen la respuesta, si no es una respuesta coordinada, si no es una respuesta que tengan todas las instituciones claro el rol que van a desempeñar, puede incluso la reacción de respuesta generar más caos. Ejemplo, si hay un ataque de la infraestructura crítica nacional y se reporta a la policía manda el equipo para tomar la evidencia digital forense, va, toma todos los equipos, se los lleva para hacer los análisis correspondientes. ¿Qué es lo que pasó acá? Pasó que se interrumpió la continuidad de negocios. Todos los equipos que estaban ya no están, porque tenían la información crítica de la evidencia digital. Pero, ¿y el negocio? Entonces, esa coordinación de cómo responder, quién responder, cuándo responder, cómo tomar esa evidencia para poder garantizar la continuidad de negocio, va a hacer un impacto mayor después. Entonces, hasta que haya ese análisis digital forense, tomarán meses, y hasta mientras, ¿quién suple todas esas servidores que se llevaron o toda esa cantidad de infraestructura que se llevaron para poder hacer el análisis? Porque no hubo una coordinación. Entonces, ahí también, en el nivel de respuesta del manejo de crisis, la coordinación entre las diferentes entidades es crítica para minimizar realmente los efectos. Entonces, la preparación, planificación, detección y monitoreo, respuesta y coordinación. También cuándo, cómo y qué publicar, qué comunicar, en qué momento. Si hay un ataque al sistema financiero y hacen una comunicación inicial, crea un caos. Crea un caos que va a generar que la gente vaya y saque sus recursos financieros de ese banco. Y eso va a generar que el banco entre en una crisis de liquidez. Entonces, hay un efecto posterior mucho más grande también, que no viene directamente del ataque, sino viene de cómo fue manejado el ataque. El manejo de recursos, el plan de continuidad de negocios, y luego, claro, evaluar qué es lo que se hizo, cómo se respondió y cómo se puede mejorar una respuesta ante este tipo de ataque en una futura posible situación similar, ¿cierto? Perdón, Entonces, esos son los perdón Pablo, para ir cerrando, un minuto final para el cierre. Sí, entonces con eso ya estaba terminando, básicamente esa era la última presentación, y lo que quería invitarles para cerrar era, bueno, la labor de la OIT y la inteligencia artificial. Tenemos pues las cumbres mundiales de inteligencia artificial,
los trabajos que estamos haciendo, las coaliciones mundiales, los focus groups y los grupos de trabajo, que pues todos están invitados a que ser parte, y a través del punto focal nuestro, que es el MTC, pueden pues también ser parte no solamente en los grupos de trabajo de inteligencia artificial, sino también en los grupos de trabajo de ciberseguridad, que es la Comisión de Estudio número 17 del TCB, y en la BDT pues también a través nuestro, de la oficina regional, y la Comisión de Estudio 3 del sector de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quedo en línea para cualquier pregunta que puedan tener, y bueno, le doy paso al moderador. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Pablo Palacios, nuestro speaker principal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quien nos ha acompañado. Por favor, pido a nuestros panelistas puedan subir al estrado para comenzar con la segunda parte de este panel, que son las preguntas, la ronda de preguntas a cada uno de ellos. Mientras van tomando asiento, voy presentando al ingeniero César Farro. El ingeniero César Farro tiene más de 25 años de experiencia en el sector de seguridad de la información. Ha trabajado en proyectos en Brasil, Perú, en banca, minería, gobierno. Es ingeniero electrónico de la Universidad Privada del Norte, con un máster en ciberseguridad en la Universidad de UCAN. Cuenta con certificaciones, diversos tipos de certificaciones en seguridad. Fuerte aplauso para el ingeniero César Farro. Ingeniero Farro. Y ya que después voy a seguir presentando al resto de los panelistas, comencemos con el ingeniero César Farro. Nuestro keynote, Pablo Palacio, nos ha hablado sobre el panorama y todas las tendencias de ciberataques que tenemos. Ingeniero Farro, ¿podría ilustrarnos con un ejemplo práctico cómo un ataque adversarial afecta a un sistema de inteligencia artificial y qué medidas de defensa iniciales se pueden tomar para robustecerlo? Y acá viene un término nuevo, ¿no? Para muchos, este término, ataque adversarial, es un término nuevo, que justo con la aparición de la inteligencia artificial ha comenzado a tener boga. Y es por ello la pregunta al ingeniero Farro. Sí, Osvaldo, muchas gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes panelistas, compañeros, también a los asistentes. En los temas de ciberseguridad, nosotros tenemos que estar preparados, pensar como atacante y pensar como defensa, ¿no? Para poder prepararnos cada vez más frente a los ciberataques que están ocurriendo todo el tiempo. La inteligencia artificial, como seguro mis compañeros lo van a determinar con más detalle, está siendo una herramienta tanto para los atacantes como también para los defensores, ¿no? En los términos de hacking se llama el equipo de Red Team el que ataca y el equipo de Blue Team el que defiende. Este tema de inteligencia artificial es un boom y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible porque todo el mundo lo está usando, ¿no? Los jóvenes que están en el colegio, en la universidad, en el instituto, lo están usando rápidamente porque es fácil de usar frente a un ataque. Específicamente la pregunta es que la inteligencia artificial necesita de datos para aprender, ¿no? Constantemente necesita datos para que vaya aprendiendo. Entonces, en el ejemplo se da, por ejemplo, si una financiera utiliza algunos algoritmos de aprendizaje para determinar qué transacciones son correctas. Usted le determina de que si es que hay una persona, un caso de uso, va una persona a un banco y saca una tarjeta con 5 soles, por ejemplo, abre esta cuenta con 5 soles y a la hora le llega un depósito de 10.000 soles. Es un caso de uso atípico, ¿no? No puede ser que yo abra una cuenta prácticamente sin un sol y luego de un momento a otro me llegue 10.000, 20.000 soles. Es un caso de uso que normalmente las financieras lo usan y automáticamente lo reportan, está en observación. Lo que se trata en la inteligencia artificial
es que van a tratar de que esos casos los algoritmos no lo usen como algo negativo, sino lo etiqueten como algo positivo. Lo que se determina que lo están envenenando a los propios, digamos, algoritmos que está determinando ese fraude. Por lo tanto, basando el sistema de aprendizaje, la financiera, el banco, va a perder dinero porque lo han envenenado ese sistema de aprendizaje. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ingeniero César Farro. Pasemos con la ingeniera Donna Silva. Desde la óptica de infraestructuras críticas, ya hemos visto qué tipo de infraestructuras críticas nos referimos: aeropuertos, empresas de telecomunicaciones, agua, luz, en fin. ¿Cuál considera que es la principal amenaza de ciberseguridad impulsada por la inteligencia artificial a la que se enfrentan las redes de conectividad y administración? ¿Y cómo las detectan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, querida concurrencia. Bueno, hice una pequeña presentación desde cómo estamos conectados, ¿no? ¿Puede pasar, por favor, la siguiente presentación? Para que vean estadísticamente, siguiente, por favor. Para que vean estadísticamente cómo estamos conectados en niveles, hemos crecido como población. Hay un número de 8.25 billones de personas conectadas en el sector urbano. La mayoría de personas utiliza tablets, dispositivos electrónicos para conectarse. Vemos la cifra de 70.1% de porcentaje. Vemos el uso de Internet y las redes sociales, que también son importantes. Partiendo desde ese punto de vista, desde la conectividad que tenemos todos nosotros hoy en día, la mayoría de personas está interconectada, ¿no? Cada vez que mandamos un mensaje o hacemos una llamada, estamos ya conectándonos, ¿no? Siguiente, por favor. Y justamente en la siguiente, por favor. Acá vemos el uso de la inteligencia artificial y cómo se ha desarrollado de acuerdo a apps creadas, ¿no? Vemos que la app más usada es ChatGPT, con 551 millones de usuarios, ¿no? De ahí vemos a otras herramientas de inteligencia artificial como Google Gemini, DeepSeek y entre otras. Pero vemos cómo exponencialmente estamos creciendo en el uso también de la inteligencia artificial. Siguiente. Así también, como vemos que hay personas mayores de 60 años que están teniendo mucho interés en el uso de la inteligencia artificial, porque también les ayuda a complementar sus trabajos. Sin embargo, también existe una población que está en contra del uso. Acá vemos un estadístico de cómo hay personas que están entusiasmadas por el uso de la inteligencia artificial, que viene a ser del 2023 al 2025, existe una media del 3.3. Sin embargo, estamos conectados a nivel siguiente, por favor. Justamente esta es una curva que vemos acá en este cuadro estadístico del 2015 al 2025. Vemos que las redes más usadas son las redes personales y las redes VLAN, ¿no? Y eso ha ido creciendo significativamente en los últimos 10 años. Siguiente. ¿Qué nuevos desafíos o amenazas, por así decirlo, tenemos hoy en día? Porque estamos en un mundo, como les digo, partiendo desde la conectividad. Justamente estos desafíos son ataques a dispositivos IoT. ¿Y qué son los IoT? Bueno, muy bien lo saben, son dispositivos que estamos interconectados, que se usa el Internet de las cosas, y justamente la IA, así como tiene beneficios, también la IA es utilizada para automatizar ataques y para perfeccionar ataques. ¿Por qué? Porque, como lo ha mencionado mi compañero César Farro, la herramienta se va entrenando y va siendo más sofisticada.
También otro desafío son los ataques por ransomware y secuestro de datos. Estos ataques, como bien lo saben, encriptan toda la información y piden un rescate, ¿no? Y son sumamente potenciales. A nivel Estado y gobierno, realmente los ataques por ransomware han generado bastantes pérdidas financieras por el robo de datos, que es muy importante, la información es muy importante. La inteligencia artificial maliciosa también es un desafío, porque el uso de la inteligencia artificial va creciendo exponencialmente, como lo hemos visto en los cuadros estadísticos. Por otro lado, los ataques por defaming y la desinformación digital también sigue siendo muy viral. Por eso es que en el estado de China, por ejemplo, no utilizan TikTok, no usan ChatGPT, está bloqueado, esas páginas, esas apps están bloqueadas. ¿Por qué? Porque a veces generan desinformación. Entonces, ellos generan concientización a toda su población, y más del 70-80% está interconectado en el gobierno de China. Siguiente. Ataques con IA, tenemos ataques dirigidos y personalizados. Vamos a ver 2 ejemplos. Generación de malware inteligente. Siguiente. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles un prompt de un script para hacer un análisis, o mejor dicho, un código de malware para poder atacar. Justamente existe una herramienta que se llama FraudGPT, que justamente genera lo que son textos para fraudes, estafas, ingeniería social y guías maliciosas. Está vendida en la dark web como asistente criminal y está enfocada también en ayudar fraudes financieros y bancarios. Pero fíjense desde ese punto de vista, cómo una persona que de repente no tiene mucho conocimiento puede pedir y solicitar un script, ¿no?, para poder atacar. Siguiente. Otro ataque son también los ataques phishing GPT, que también generan correos phishing altamente personalizados y difíciles de detectar. Ataques de lenguaje de perfil de víctima, haciendo el ataque mucho más efectivo. Y otro vector de ataque es el passgun, que por ejemplo, es una herramienta de IA que ayuda a descifrar contraseñas en menos de segundos. Siguiente. Ahora, también la inteligencia artificial, como ya hemos visto, la parte negativa, también existe la parte positiva. Por eso le he puesto como título Inteligencia artificial como barrera de protección digital. ¿Por qué? Porque también la inteligencia artificial ayuda a proteger a los sistemas, justamente ayuda también a poder analizar los volúmenes de datos, de la Big Data, análisis también de seguridad de inyecciones como el SQL, el desdoblamiento de buffer, que también son tipos de ataques. La autenticación inteligente, siguiente. Detención de phishing también ayuda al análisis de los correos maliciosos que muchos de ustedes recibimos, ¿no? La gran mayoría de ataques son a correos electrónicos y las personas, pues, muchas veces caen, ¿no? Análisis predictivo de riesgo. Mediante la IA podemos anticipar vulnerabilidades en las infraestructuras críticas, así como la respuesta automatizada. Siguiente. Y por último, para responder y cerrar la pregunta, este es un ejemplo de buenas prácticas y recomendaciones basados en, primero, nosotros qué tenemos que hacer es poder identificar los activos críticos, generando una evaluación continua de vulnerabilidades en nuestras organizaciones, donde laboremos, en nuestras instituciones, calificando nuestro riesgo, ¿no? También tener la protección de perímetro y acceso. ¿Esto qué quiere decir? Implementar el MFA, implementar, segmentar la red. ¿Por qué? Porque hace que sea más segura y cuando ingrese el atacante a toda la red, pueda no ingresar a todo, ¿no?, a toda la arquitectura de red, sino a ciertos sectores. Por otro, integrar también lo que son las herramientas de seguridad como CIEM, XDR, IPS, IDS, SOAR, que justamente están basados en IA. ¿Para qué? Para ayudar a detener la respuesta inmediata ante incidentes. Y por último, también es una pieza fundamental
que las personas tengan la concientización y la simulación a cualquier ataque. ¿Por qué? Porque el primer eslabón es el administrador, ¿no? Que justamente puede ser engañado, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Interbank, ¿no? Que fue vulnerado esta persona y justamente no se controló bien. Y el factor humano es importantísimo. Y por último, que también es algo muy importante para las organizaciones, es el tema de copias de seguridad y recuperación. Por los ataques de ransomware, justamente esto es un punto importante porque tenemos que tener políticas de backup, cifrado y automatizado y también poder restaurar nuestra información. Sabemos que la información es uno de los datos muy importantes que tenemos que cuidar y sobre todo no podemos ser vulnerados, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Donna, por vuestra participación. Y le hago recordar a nuestros participantes, luego de la ronda de intervenciones, si ustedes tienen alguna pregunta al final, por favor, para que vayan tomando nota, para que nuestros distinguidos panelistas puedan responderlas. Ingeniero Herbert Galeano, nos han hablado con detalle temas de los tipos de ataques que tenemos, cómo protegernos. La pregunta es, ¿qué nuevas herramientas o metodologías de seguridad se están implementando para proteger los sistemas de inteligencia artificial en el sector público o privado? Sí, buenas tardes a todos. Sí, Osvaldo, tu pregunta es bastante interesante, puesto que nosotros como profesionales de ciberseguridad ya implementábamos la inteligencia artificial, ¿no? Pues particularmente te hablo desde la óptica de la experiencia que yo tengo en telecomunicaciones y sistemas financieros, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo utilizábamos como machine learning, ¿no? El machine learning ya eran técnicas que estas industrias la adoptaron. Por ejemplo, te cuento que en los bancos, ¿no? O en la fintech, ¿no? Cuando un cliente nuevo viene, se llama el proceso de onboarding, ¿no? Entonces, y existen políticas, regulaciones para que asegurarnos que ese cliente que está llegando, ¿no? A esa entidad, sea el mismo, ¿no? Entonces, es la verificación de la identidad y esto se hacía o se hace, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere abrir una cuenta de Yape, le hacen la validación biométrica, ¿no? Del rostro, ¿no? Entonces, inclusive, ahí entran algoritmos de inteligencia artificial para saber si tú eres la persona y no es una foto que le están colocando, ¿no? Para saber si es la persona que está en vivo ahí, ¿no? Entonces, esas técnicas, ¿no? Utilizan inteligencia artificial, pero ya han sido vulneradas, ¿no? Existen las primeras vulneraciones con lo que inclusive ya mencionaron que son los deepfakes, ¿no? Entonces, los deepfakes, ¿no? Que son videos que son inyectados, ¿no? En estos procesos de onboarding de los sistemas financieros, sustituyen a esta persona y son burlados prácticamente, ¿no? Entonces, estamos ahora frente a este escenario en la que el enemigo de una IA es otra IA, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que dar esa confianza digital a nuestros, bueno, en el caso de las entidades privadas, a sus clientes, ¿no? Entonces, los bancos ya, dentro de poco, de repente van a descartar este tipo de validaciones biométricas y probablemente van a usar otro tipo de validaciones que siempre van a usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, se está hablando de la validación de biometría por comportamiento, ¿no? Es donde la cual los clientes tienen un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, qué dispositivo están usando, en qué localización están, cuáles son las transacciones que normalmente utilizan, ¿no? Entonces, esto va a acompañar y es una forma de enfrentar a estas amenazas que la propia IA lo está trayendo con los deepfakes y probablemente la IA también, la ciberdelincuencia va a tener otra forma de detectar, ¿no? Ese es un ejemplo en financiero. Te puedo dar otro ejemplo de repente en telecomunicaciones, que también sé que es de tu área también, Osvaldo. Tú recordarás que están el tema de las notificaciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Ahí me sucedió un tema una anécdota que les cuento cuando estaba en Brasil, en Sao Paulo. Me llegó una notificación
a mi celular es un Android de Google, de que había un sismo, ¿no? Y eso les ha llevado a ustedes de repente alguna vez, ¿no? Google te notifica que hay un sismo, ¿no? Casi instantáneamente. ¿Y cómo lo hacen eso? Puesto que los celulares, ¿no? Los Android tienen sensores y descubren de que está habiendo un sismo, ¿no? Entonces, y rápidamente alerta, ¿no? Pero eso me llegó en Brasil, a todos les llegó, o sea, a todos los que estábamos en Sao Paulo, y fue noticiado, pero sin Sao Paulo no hay sismos, no es un lugar de terremotos, ¿no? Entonces, a las 5 de la mañana todavía despertaron casi toda la población alertadas, y era una falsa alarma, pues, o sea, es la IA propia, ¿no? Que te puede dar un falso positivo. Entonces, ¿qué habría pasado? De repente fue falso, ¿no? Entonces, eso nuevamente trae, ¿no?, el tema de la confianza digital, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a adoptar tecnologías que no son todavía, no podemos dar todos esos, ese respaldo, ¿no? Porque estamos hablando también de comunicaciones, en el caso de telecomunicaciones, algo crítico, ¿no? Y entonces, y lo mismo, hay muchísimos ejemplos que podría dar, ¿no? Lo último, por ejemplo, también es el robo de teléfonos, ¿no? El robo de teléfonos, que es amenazado por la ciberdelincuencia o por los delincuentes, o sea, seguridad ciudadana. La propia Android trajo una nueva solución, ¿no? O sea, todos los que tenemos dispositivos Android aquí, si ustedes van a configuraciones, pueden activar la funcionalidad de antirrobo, ¿no? ¿Qué es antirrobo? Es de que si te roban el teléfono, si te arranchan, vamos a decir, ¿no? Si te arranchan el teléfono, por esa desaceleración, ¿no? esa aceleración que se va el ladrón, ¿no? El celular se bloquea solo. Y eso lo ha puesto Android, ¿no? En sus dispositivos. Y yo también, bueno, usé eso, y un día que estaba manejando, aceleré, no sé, me pasé de repente para no pasarme la luz, lo que hacemos a veces cuando nos queremos pasar la luz roja, no queremos, y se bloqueó mi teléfono. Entonces son falsos positivos, y nuevamente recalco, el tema no está en dar soluciones, sino también en pensar en ese aspecto, que es la confianza digital. Qué interesantes reflexiones. La primera con respecto a la banca, ¿no? En nuestro comportamiento. Cada uno tiene un comportamiento único, ¿no? A fin de mes tiene la costumbre uno, después que recibe el pago, o las quincenas, los que reciben quincenalmente, hacer sus pagos al banco, y ese registro lo tiene el banco, y luego de ahí te sacan tu perfil, efectivamente, y luego con los ejemplos que has colocado, estimado Herbert, de los falsos positivos en empresas de telecomunicaciones, sobre todo. Muchas gracias, gracias por compartir, Herbert. Gracias. Fuerte aplauso para Herbert, por favor. Permítanme ahora presentar al ingeniero Julio Salgado. El ingeniero Julio Salgado tiene más de 20 años desarrollándose en los campos de infraestructura tecnológica, centro de datos, plataformas de virtualización, despliegue de hiperconveniencia, servicios integrados TIC, sistemas de inteligencia, y 3 años metido en el tema de inteligencia artificial y ciencia de datos. Bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros esta tarde. Y la pregunta acá que te quería trasladar, Julio, es ¿cuál es el riesgo más crítico de no realizar una auditoría de seguridad de un modelo de inteligencia artificial antes de ponerlo a producción? ¿Y qué tipo de vulnerabilidades son las que se encuentran comúnmente? Sí. Antes que todo, nuevamente, buenas tardes con todos los asistentes. Previamente quiero indicarles que yo soy ingeniero de redes y comunicaciones, y como muy bien ha indicado Osvaldo, yo me dedico a toda la parte de infraestructura y también centro de datos, que son las plataformas que alguien o un desarrollador requiere justamente para poder entrenar su modelo y desplegar una IA, ¿no? Son plataformas basadas en HCI y HPC. Yo actualmente, no lo había indicado, pero estoy terminando una maestría justamente de inteligencia artificial y ciencia de datos en una universidad muy conocida, ¿no? Ampliando un poquito más mi marco conceptual para conocer más de
este nuevo mundo que ha irrumpido con mi Nico Osvaldo desde el 2000, hace como 3 años. Bueno, en noviembre ya cumple ChatGPT 3 años de lanzamiento, ¿correcto? Recuerde que nosotros estamos migrando, más bien disculpe un poco el contexto, estamos migrando de una inteligencia artificial generativa que arrancó justamente en el 2022, como bien se ha indicado, y actualmente estamos en la IA agéntica. No sé si han escuchado ustedes, pero ya se están creando agentes que van a hacer muchas labores, entendido, que desarrollamos rutinariamente. Tanto así que se habla que muchos puestos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí también tenemos otro riesgo. De igual forma, también me dedico a la parte de ciberseguridad y también a la parte de desarrollo. Entonces, yendo justamente a la pregunta que ha hecho Osvaldo, de cuáles son esos puntos críticos que tenemos en la línea de producción, de desarrollo, pues de los modelos de IA antes de ponerlos desplegarlos o ponerlos en producción, hay que entender que por detrás está, no sé si ustedes conocen este término, creo que sí, el famoso LLM, ¿no? ¿Entendido? Que ustedes muchos ya usan, tipo ChatGPT, tipo Gemini, tipo Perplexity, tipo DeepSeek, ¿correcto? Y siendo en el fondo este LLM un software, porque es justamente eso, es algo lógico, también está sujeto pues al ataque de todas estas amenazas que pululan en Internet, ¿correcto? Por tanto, muchas de las medidas, muchas de las normas, muchos de los estándares, de las buenas prácticas que ya conocemos, se han actualizado justamente para poder combatir todos estos riesgos y amenazas, ¿correcto? Una lista de los 10 riesgos más críticos, como se ha indicado, lo pueden encontrar, no sé si ustedes han escuchado ustedes de esta entidad llamada OWASP, ¿correcto? Que justamente es una entidad sin fines de lucro que se encarga de implementar buenas prácticas para asegurar el software. Ellos tienen en su página web, ¿correcto?, publicada un ranking de las 10 vulnerabilidades más presentes, pero ahora con IA. Hay que distinguir, yo distingo entre 2 tipos de aplicaciones. Las institucionales, que hasta hace poco las conocíamos, y las modernas, a las cuales se le ha agregado la IA, los modelos o algoritmos, ¿correcto? Y ahí podemos hablar pues de entrenamiento, inferencia, parámetros, hiperparámetros, etc. Entonces, yendo a esa parte, regresando a esta parte de las vulnerabilidades, pues también tenemos dentro de los riesgos que se quiere saber, por ejemplo, también en IA tenemos denegación de los modelos de respuestas. También ya existen, por ejemplo, prompt injection, que trata de aprovechar las entradas que ustedes hacen, correcto, en un modelo LLM generativo de los conocidos, para poder justamente robar datos y ejecutar comandos no deseados o no autorizados, ¿correcto? Otra vulnerabilidad detectada por OWASP es el diseño inseguro de plugins, de widgets o accesorios que ustedes encuentran en las diferentes aplicaciones. Hoy justamente me enteraba por la mañana, no sé si ustedes han escuchado hablar de Atlas, que es el navegador con agente de IA, miren, qué interesante, ¿eh? Es un navegador como Chrome, pero le han agregado un agente de IA basado en un LLM, ¿de quién? De OpenAI, de ChatGPT. ¿Y qué creen? Ya lo hackearon. Sí, justamente en la mañana leía eso, de que le encontró más o menos como 3 o 4 vulnerabilidades, ¿correcto? Mediante las cuales los atacantes pueden aprovechar las famosas URLs para robar datos. Otra, para infiltrar información. Otra, para ejecutar comandos no deseados. Qué interesante, ¿no? Y siendo OpenAI, la verdad no sé qué pasó, qué sucedió ahí, que tienen estas filtraciones. Bueno, a este respecto también tengo que indicarles que no sé si ustedes han escuchado hablar de este otro navegador con IA, Comet, que es de Perplexity. Miren a qué punto estamos llegando, ¿correcto? Y estos navegadores con IA ya están resolviendo muchas solicitudes. Por ejemplo, ustedes les pueden decir que les busque un boleto de viaje a un destino entre las líneas, bueno, el más barato entre las líneas que tengamos.
puede hacerle resúmenes de páginas web, ¿correcto? Y pueden automatizarlo, inclusive puede integrarlo, por ejemplo, con Workspace o Office 365 para hacer resúmenes de correos, ¿no es cierto? Para hacer diapositivas. No sé si han enterado que en estos días también Gemini ha integrado Canvas, que es el PPT justamente de Google, aparte del video que han integrado, ¿no? ¿Entendido? Entonces, estamos viendo que en este nuevo panorama, con la IA, se está presentando una capa adicional a la ciberseguridad, que no es capa, ¿no? Y bueno, requiere de bastante, nuevamente, actualización. Tienen que actualizarse definitivamente, ¿correcto? Tienen que conocer de estos nuevos ataques y bueno, para los desarrolladores o los que quieren desarrollar, ¿correcto? Actualizar pues sus normas o buenas prácticas de buen desarrollo, ¿no? Eso sería como adelanto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julio. Un aplauso para Julio, por favor. Efectivamente, todas estas integraciones se están dando muy rápido, estimado Julio, ¿no? Cada día aparece algo nuevo y creo que el reto que tenemos todos los ingenieros y los que estamos acá y los que nos están escuchando es el poder mantenernos actualizados y sobre todo cómo utilizarlos, ¿no? Seguimos con nuestro siguiente panelista. Lo tenemos a Elmer Astocóndor. Bienvenido, Elmer. Permítame presentar a Elmer. Elmer trabaja en la empresa de telecomunicaciones Entel Perú. Es ejecutivo en operaciones y tecnología con más de 20 años de experiencia, liderando áreas de ingeniería, implementación, operación y mantenimiento. Ha hecho tareas de optimización de red y servicios de empresas transnacionales. Ha liderado proyectos de alta complejidad e impacto, asegurando la continuidad operativa, la optimización de las infraestructuras de tecnología. Y sabemos lo crítico que es todo eso, mi estimado Elmer. Y acá la consulta que te quería trasladar, Elmer, es ¿cuáles son los principales vacíos regulatorios? Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado que se ha aperturado y estamos con un nuevo reglamento de la ley de inteligencia artificial. Creo que tienes una proyección, si no me equivoco, y si estuviera a la mano de poder colocarla, mientras te voy trasladando la pregunta, es ¿cuáles son los vacíos regulatorios en la ciberseguridad de la inteligencia artificial en el Perú, en nuestra región? ¿Qué tan importante es la colaboración pública-privada para cerrarlos? La presentación es la que tiene el nombre de Elmer Astocóndor. Por favor. Gracias por la invitación, a los presentes también, a ti, Osvaldo. Mira, hay buenas noticias porque, como tú mencionas, hay una ley 31814 que fue aprobada por el Congreso en junio del 23, oficializada en el peruano en julio del 23 también, y a partir de enero del 26 ya va a entrar en vigencia. Eso es algo muy bueno, ¿no? Esta ley promueve el uso ético, transparente y de uso responsable en beneficio de la sociedad. Si bien estamos avanzando, pero yo he revisado la ley también y no especifica muchos temas referentes a ciberseguridad, ¿no? Hay un vacío ahí. Por ejemplo, no te dan lineamientos de cómo podemos defender a las aplicaciones ante un ataque o cómo evitar que nos roben información, ¿no? O cómo también escalar temas de incidentes de IA, ¿no? Hay un vacío que debemos cubrirlo, ¿no? Y referente al tema social o latinoamericano, creo que lo tenemos sí, ya atrás. Y referente al tema de cómo estamos en Sudamérica, en Brasil y Chile están avanzando bien. Es más, en Chile hay temas de ciberseguridad bien avanzados, ¿no? Ellos tienen un ente nacional de ciberseguridad en el que si hay un tema de ciberseguridad en alguna empresa privada, alguna telco, tienen la obligación de informarle a este ente y este ente a la vez avisa a todas las otras empresas para que tomen las medidas correctivas, ¿no? Eso es algo bueno. Pero en relación a otros países sudamericanos, el marco, o sea, son escasas las normas o leyes que tienen a nivel de IA, ¿no? Y menos de ciberseguridad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel privado y público, ¿no? Si bien el Estado marca las pautas generales, ¿no? Da el marco regulatorio,
pero el ente privado, las telcos o las ISP, que son grandes proveedores de servicio, tienen el dolor, ¿no? El problema, el día al día. Ellos saben qué pasa, tienen los recursos, tienen el fabricante de costado, ¿no? O tienen la operación diaria y saben cómo se vive este tipo de problemas, tanto ante una afectación de servicio o un tema de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo acá y compartir con ustedes? O sea, que ese vacío que se tiene se puede llenar o cubrir trabajando en conjunto, ¿no? Tanto el Estado, que marca, o digo, pinta la cancha, y la empresa privada, ¿no? ¿Para qué? Para sacar procedimientos de seguridad, para tener puntos de conversación donde podamos integrar o manifestar los problemas que se han tenido y cómo se han solucionado, ¿no? O también crear sandbox regulatorios donde se puedan probar sin ningún problema, sin ningún miedo a que estas CIAs cómo funcionan, no explotar algunos eventos de ciberseguridad ahí, porque no haber problemas, porque está fuera de un entorno de laboratorio, ¿no? Entonces, es importante y el Colegio de Ingenieros también debería impulsar este tema, ¿no? De colaborar tanto el tema público y privado para que se haga una realidad, ¿no? Si bien la IA nos ayuda mucho, pero nosotros somos los que deberíamos sacar adelante esto y hacer que pase, ¿no? Que las cosas sucedan. Excelente, muchas gracias, Elmer. Efectivamente, desde el Colegio de Ingenieros, como comentario y aporte, nos llegó participar en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030. Esto se ha hecho llegar ya a la presidencia del Consejo de Ministros, creo yo, con 4 puntos resaltantes que valdría la pena comentarlo, ¿no? El primer punto es poder atraer a nuestros talentos. Acá hay mucho talento y lo estamos viendo en el panel, pero hay jóvenes que podemos rescatarlos antes que se vayan afuera o traerlos desde afuera al país. Por un lado, tener una gobernanza digital. Por otro lado, los LLM, como los comentó Julio, por lo general tienen un feeling europeo o de América del Norte. ¿Por qué no customizarlo a nuestra realidad peruana? El tema de la confianza y la seguridad, que son temas que hemos aportado dentro de esta estrategia. Y como quiero dejar tiempo para preguntas de los presentes y los que nos están escuchando por las redes, quisiera pasar a una revisión por el panel de una reflexión final con respecto a un comentario que quisieran dejarle a las personas que están acá presentes y a nuestra audiencia con los temas de ciberseguridad y la inteligencia artificial. Comencemos por ti, por favor, Elmer. Mira, hay algo bien importante que a veces es un poco complicado manejarlo, ¿no? Yo digo por experiencia también, el tema de innovación y seguridad. Son palabras que de repente suenan distantes, pero en este tema de IA y ciberseguridad se tiene que tener bastante presente, ¿no? Hay que tener presente que, perdone, ¿no? Ya hago un ejemplo puntual que me pasó hace poco. Para innovar, tenemos que a veces tomar riesgos, ¿no? Y esos riesgos va a depender de qué tan crítico es el sistema que queremos implementar en base a IA, ¿no? En todo caso, si alguien quisiera implementar una aplicación de IA que es de riesgo crítico, por ejemplo, de salud o de telecomunicaciones, debería tener un checklist o una jardinización bien profunda, bien detallada. Y si tenemos una aplicación de bajo riesgo, tipo un chatbot o un ambiente de laboratorio, se debería tener un checklist no tan restrictivo. Entonces ahí te dan opciones para que tú puedas experimentar. También hay un tema de crear sandbox regulatorios en los cuales las empresas privadas o públicas puedan experimentar y equivocarse, ¿no? O sea, es bueno arriesgar, equivocarte, pero en un ambiente controlado, ¿no? En un ambiente en el cual tú no tengas servicios desplegados. Entonces, es importante que vayamos o despleguemos más aplicaciones de IA con seguridad en ambientes controlados que se puedan explotar sin que se afecten los servicios, ¿no? Muchas gracias, estimado Elmer. La misma pregunta, mi estimado Julio.
una reflexión final para toda nuestra audiencia. Sí, mira, Osvaldo, yo siempre veo los desafíos o problemas, como ustedes mejor consideren, desde un punto de vista holístico. O sea, para mí no solamente es cuestión de hablar de ciberseguridad, inteligencia artificial, porque acá hay otros temas también muy críticos. Como les decía, si ustedes quieren inventar, como usted estaba diciendo, ¿no? Julio, vamos a crear, por ejemplo, un LLM para el Perú. A ese respecto, déjame indicarte de que hace más de 2 años, no sé si se han enterado, en Chile arrancó un proyecto llamado CENIA, ¿correcto? CENIA es un proyecto para crear un LLM latinoamericano. Se le va a llamar algo así como ChatGPT LATAM, ¿entendido? Está hace 2 años, escuché que se lanzaba en septiembre y no tengo más noticias acerca de él. De lo que se trata… Este año ha habido un congreso con respecto a CENIA. Correcto. Estamos hablando también de ello porque va a ser, como tú bien lo decías, Osvaldo, los LLM que conocemos, ¿entendido?, no incorporan nuestra coyuntura, no tienen nuestra idiosincrasia, no han asimilado nuestra cultura, ¿entendido? Entonces, este proyecto justamente quiere suplir ese vacío, esa necesidad. Y ahí está no sé si conocen ustedes a Omar Flores, que ha trabajado en Intel y en Google, y hace como 2 años está en Santiago justamente colaborando en la parte de desarrollo y pruebas de CENIA. Hay que estar al tanto de eso porque hablando de un LLM, por ejemplo, propio peruano, podemos tomarlo como un LLM fundacional y a través de una técnica llamada RAG, no sé si han escuchado de Fine Tuning RAG, sino en otro momento también lo explicamos para el conocimiento de la gente, podemos incrementar la base del conocimiento de este LLM, pero ¿qué creen? Con la idiosincrasia peruana. ¿Justamente para qué? Para tener una mayor precisión respecto a nuestras necesidades, ¿correcto? Porque cada persona, cada país, cada sociedad tiene una propia personalidad. Entonces, por ejemplo, podemos hacer ello. Pero ello aquí nos conlleva, Osvaldo. Muy simple, necesitamos una plataforma. Por eso yo decía, yo veo los desafíos en forma holística. No solamente son los modelos, los algoritmos, los desarrolladores, también la plataforma. Felizmente ya tenemos una buena legislación con la Ley 31814 y con el Decreto Supremo 115, que hace poco se ha publicado, en septiembre me parece, ¿no es cierto? A nivel mundial tenemos un buen marco legal, ¿entendido? Y yo particularmente me muestro muy entusiasta porque también veo cuestiones económicas, ¿entendido? Y ustedes bien saben que nosotros ya contamos con una infraestructura bastante estratégica con los puertos. Tenemos Chancay, tenemos Callao, tenemos Muelle Norte, Muelle Sur. ¿Qué se viene? Se viene Paita, se viene Eten, se viene Matarani y también se viene Corío. Y no solamente eso, en la parte terrestre se vienen los proyectos viales. Entonces, como pueden dar cuenta, hay un panorama que podemos también aprovechar con toda esta nueva coyuntura para poder tener un desarrollo tecnológico industrial juntamente con la IA, con la ciberseguridad, con los centros de datos, ampliar la fibra, ¿no es cierto?, la red de datos, la comunicación, integrar más y más peruanos entendidos al Internet y a todos los beneficios que nos pueda traer pues, la IA y otros temas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julio, muchas gracias por tu aporte. Estimado Herbert, y una pregunta, una reflexión final. Sí, bueno, aportando ahí mi experiencia de muchos años, décadas, implementando soluciones, yo quisiera hacer una reflexión. Para nosotros ingenieros, ¿no? Tenemos el desafío de implementar soluciones de ciberseguridad con inteligencia artificial y enfrentamos 3 desafíos, me parece. El primero es que tenemos presión, ¿no?, de nuestros jefes de implementar eso, ¿no? Tenemos que implementar esta solución, ¿no?, porque el mercado lo exige y muchas veces en esa correría, ¿no?, de implementarlo no lo protegemos tan bien como debería ser protegido, ¿no? Porque inclusive es tecnología nueva, ¿no? Y eso es, el ejemplo patético lo dijo acá el colega Julio, ¿no? De que ha sido lanzado el navegador de ChatGPT y ha sido ya hackeado ni a las pocas horas, ¿no? Entonces, es eso, o sea, ese desafío de que no podemos lanzar algo bien seguro, ¿no? Pero por otro lado también las organizaciones son muy burocráticas. Sí, estamos hablando de organizaciones, bancos, empresas de telecomunicaciones en la cual sí, ellos quieren adoptar inteligencia artificial, sí, ellos quieren adoptar ciberseguridad, pero el proceso es muy lento. Hacer un RFP, ¿no?,
seleccionar a los proveedores, ¿no? Y de repente demoran 3, 6, 7 meses en dar la solución, o mejor dicho, elegir el proveedor, pero ya esta tecnología ya es obsoleta, ¿no? Porque el IA y todo esto avanza tan rápido, las técnicas, entonces ya es muy tarde, ¿no? Entonces ese es otro desafío, ¿no?, que tenemos. Y el tercero, ¿saben cuál es? La regulación, ¿no? Entonces nosotros, empresa privada, queremos ir más rápido, ¿no? Porque la tecnología es rapidísima, pero el gobierno, la regulación no nos acompaña, ¿no? Ejemplo, digamos, hay muchísimos. Por ejemplo, hace 2 días, otra anécdota, ¿no? Hace 2 días me compré un celular y mi celular tiene eSIM, ¿no? Ya no tiene el chip, ¿no? El chip físico, es el chip electrónico, chip, ¿no?, que tiene adentro del celular, ¿no? Y se llama eSIM, ¿no? O SIM virtual, ¿no? Donde que en todos los países ese chip se implementa a través de un QR, ¿no? O sea, yo con mi celular leo el QR y listo, ya está activado mi teléfono, ¿no? Todo virtual, ¿no? No tiene que ser. ¿Y qué me pedía la regulación? Tenía que ir hasta la tienda de la Claro, presencialmente, perder mi media hora porque tengo que hacer fila, me tienen que verificar, no sé qué y todo esto. Y mi chip, mi eSIM lo activó la señorita, ¿no?, de la ejecutiva de atención, ¿no? Se demoró unos 10 minutos de repente. Y lo más dramático, no salí con conectividad. Me dijo, señor, tiene que esperar usted 4 horas todavía. O sea, estuve 4 horas sin comunicado. Y yo tenía que hacer otra cosa, porque salí, fui al mall a hacer esos trámites y incomunicado. Tuve que regresar a mi casa. Entonces, eso ya hago esa reflexión, ¿no? O sea, podemos hablar de las últimas tecnologías, podemos hablar de todo esto, pero hay esos desafíos que tenemos que tener bastante en cuenta. Muchas gracias, Herbert. Estimada Donna, yo me gustaría que tu reflexión lo hagas con respecto a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué cuán protegidos estamos? ¿Qué mensajes nos dejarías acá a la audiencia? Sé que es un poco que va contra tus principios, pero ¿cuál es tu sentimiento hacia ello? No, gracias por la pregunta. Antes que nada, las Fuerzas Armadas somos instituciones que tenemos que proteger tanto la parte física de nuestro territorio como el ciberespacio, ¿no? Nosotros también tenemos la capacidad, la Comandancia de Ciberdefensa tiene la capacidad de proteger el ciberespacio en defensa de nuestros intereses, ¿no? Y también tenemos, donde yo trabajo, la parte técnica, que es la Dirección de Telemática, donde justamente partimos desde la conectividad. Y ahí justamente están nuestros activos críticos, que son nuestro centro de datos, que tenemos que estar realmente protegidos ante cualquier tipo de incidente, ¿no? Hace poco hemos visto un incidente a la policía, que fue de alto impacto porque hubo bastante robo de información, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, hay muchas políticas, o hay la ley de ciberdefensa y ha salido otra ley de la protección de datos personales, pero sin embargo todo queda en papel, ¿no? Y para ello tampoco nosotros no tenemos estrategias de ciberseguridad, que otros países sí lo tienen. Por ejemplo, Brasil, que tiene ya muy avanzado su estrategia de ciberseguridad, Chile, Colombia, que tiene un presupuesto ya asignado para el ámbito de ciberseguridad. Entonces, fíjense, son países de Latinoamérica, pero sin embargo tienen un alto crecimiento en esta brecha importante que debemos resguardar y cuidar. Partiendo de ahí, para poder generar primero política, primero tenemos que establecer estrategias, y las estrategias van en base justamente a lo que primero tenemos que hacer y conocer, en base a la gestión del conocimiento, que pocas personas a veces no lo tienen. Entonces es primero aterrizar en base al conocimiento, conocer bien para poder implementar estrategias de seguridad y ahora el uso de la IA, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que resguardar y seguimos resguardando. Nosotros utilizamos buenas prácticas. Yo trabajo en el centro de datos, soy prácticamente la jefa del centro de datos de la Marina de Guerra del Perú, y lo que hago es brindar servicios seguros, enlaces seguros a todos los miembros de la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias, Donna.
Yo tengo una propuesta que acá la lanzo, ¿no? Tenemos nosotros 3 fuerzas armadas, el Ejército, la FAP y tenemos nuestra Marina de Guerra del Perú. Deberíamos de tener una 4ª que debería ser la ciberdefensa. Lo digo esto por la experiencia, enseñando como muchos de los de acá enseñan, en universidades y en posgrado, donde me he encontrado especialistas como Donna y en otras áreas que por ascender tienen que rotar a otras áreas y no hay una línea en la cual las lleve a crecer y a tener el máximo nivel dentro de una organización. Entonces, no es una propuesta que la llevo y le he tenido eso, por ejemplo, tuve la experiencia y permítame que haga ese paréntesis, un comandante de la policía en un momento estaba estudiando, fui su profesor en su maestría de ciberseguridad, y después al año lo llevo a contactar y me dice, ingeniero, estoy por Iquitos, pensé que estaba de vacaciones, y resulta que estaba destacado en la comisaría de Iquitos, una persona que había estudiado, se había preparado, tenía la maestría en ciberseguridad, especialista en análisis forense, pero si quería seguir ascendiendo en su institución, tenía que hacer otras tareas. Entonces, creo que esa propuesta la podemos llevar desde el Colegio de Ingenieros. Debería de existir una 4ª arma, ¿no? Ingeniero, justamente ahí el comando operacional, o sea, que es el COCOFA, tiene el COSIC, que es el Comando Operacional de Ciberdefensa. Ellos son la primera cabeza y de ahí vienen los 3 componentes, que es Marina, Ejército y FAP. Entonces, la cabeza, que es el COSIC, debería implementar esas políticas y esas estrategias, ¿no? Sin embargo, recién está creciendo, ¿no? No tiene todavía herramientas de seguridad, recién está creciendo. Vamos a ver cómo apoyamos desde el Colegio de Ingenieros, Donna, a esa propuesta. Excelente. Finalizamos con el ingeniero César Farro. Muchas gracias. Farro. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, desde mi lado quisiera compartir con todos algunos ejemplos que hemos visto este año. En el tema de inteligencia artificial, lo que más hemos visto son la parte de que se hacen pasar por los CEOs de algunas entidades muy importantes, ¿no? Este año pasó con el CEO de Minera Antamina, o sea, eso pasó también en redes sociales, que se tomaron el video, la voz, donde él incentivaba la inversión en un fondo de inversiones, vale la redundancia, pero no era la persona. Entonces esto lo pasaban digamos, en redes sociales. Pasó con el CEO de Minera Antamina, también con el presidente del Banco de la Nación este año, y hubo información, bueno, que luego no se filtró el video, pero se hicieron pasar, hubo un comunicado del Banco de Crédito. Entonces, inteligencia artificial no es que está muy lejos o no está lejos de ataques reales que están pasando en nuestro país. Están usando la voz, están usando el video para hacerse pasar por personas muy importantes, ¿no? Haciendo fraude. Y el otro ejemplo es el tema, por ejemplo, este tema de que cuando tú vas a comprar a una tienda de departamentos para que te creen esta fidelidad, tú, digamos, llenas tus datos para que te creen, digamos, un conjunto de puntos, ¿no? Cada vez que vas a comprar, generas puntos. Esta aplicación móvil, para que tú te registres, te pedía tu foto. Entonces, en grupos de Telegram, un poco en paréntesis, acá en Perú, hay muchos ciberataques que están coordinándose en grupos de Telegram. Este año hay una infinidad de universidades, entidades privadas, entidades del gobierno que han sido afectadas y se han publicado sus datos en estos foros. Y en uno de estos foros se publicó de que un chico, digamos un especialista en aras de compartir la información, él había compartido cómo es que registrándose en esta aplicación de puntos con un DNI falso, o sea, con un DNI, robado de RENIEC de otro lado, se había sacado el DNI, había sacado la foto del DNI y la aplicación te pedía, para validar, te pedía sonreír. O sea, cuando tú te registras en la aplicación, te tomas una foto, luego de costado, izquierdo, y luego te dice para que saber que tú eres la persona, sonríe. Entonces lo que hizo el chico es
descargarse la foto de un DNI robado, utilizar una herramienta de inteligencia artificial que está disponible en internet, descargarse esa foto y hacerla sonreír. Y se registró en la aplicación con una tarjeta robada de otro banco y haciéndose comprar. Se compró un televisor y colocó la dirección de un tambo. Él llegó al tambo y recibió el televisor y se fue. Eso ya está pasando, se están haciendo pasar y nos queda a nosotros del lado de protección. Y ahí yo quisiera redondear la idea. O sea, esto de inteligencia artificial es de años, ¿no? O sea, desde los años 70, 80, que ha venido evolucionando y en los últimos años ha crecido una barbaridad. Nosotros necesitamos de profesionales, ingenieros, técnicos, que sean súper observadores. Y este tema de ciberseguridad es un proceso continuo. No es que va a venir una herramienta mágica y nos va a proteger. Eso preguntémosles a los bancos, que son los más preocupados en ciberseguridad. Se necesitan especialistas que estén totalmente metidos en procesos continuos de validación, de comportamiento, de ataques, de especialización. No es solamente la tecnología, inteligencia artificial nos ayuda, pero también ayuda a los atacantes. Entonces, ahí va el punto, ¿no? Lo más importante de la discusión es la persona, el especialista. Y ahora pasemos un poco a la organización. Me pasa muchas veces que cuando voy a empresas privadas o del gobierno, a veces la cultura organizacional de la empresa es a veces muy desordenada, a veces no es muy seria, no le toma importancia a la ciberseguridad. Y ahí hay que resaltar, es importante desarrollar al profesional, pero que también la organización tenga una buena cultura de protección, de gestión de la información, de que uno sea el que va a ayudar si toda la organización es desordenada, si es que no hay una cultura de revisión de políticas, no sirve de nada. La inteligencia artificial va a crecer, van a haber nuevos ataques, van a haber ataques más sofisticados, pero si es que los profesionales no están preparados y no hay una cultura organizacional, de nada va a servir todo lo que nosotros queremos proteger a la empresa, ¿no? Entonces, mi reflexión final es, necesitamos profesionales, individuos que conozcan inteligencia artificial, que conozcan de ciberseguridad, sea ingeniero, sea técnico, pero también que la organización tenga una cultura rica de adaptarse, de aprender, de instalar, y si no funciona, cambiarla, pero validarla siempre, ¿no? Ahora los bancos, por ejemplo, con lo que pasó el Interbank el año pasado, justo ya va a ser un año, todas las semanas hacen reuniones, mesas de seguridad, o sea, revisiones constantes de ciberseguridad. Lo que antes no se imaginaban de eso. Antes pensaban que comprando una herramienta era suficiente. Eso no es así, ¿no? Entonces, la reflexión final es un proceso continuo que sobre todo es las personas, ¿no? Muchas gracias, estimado César. Me quedan 5 minutos antes de cerrar el panel. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas, por favor, es el momento. De lo contrario, acabamos ahí. ¿Alguna pregunta? Ahí, Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por el conocimiento brindado por el panel y todos los involucrados. Para resumir rápidamente, ustedes que están evolucionando rápidamente con esta tecnología, la pregunta es, ¿cuál es la opinión que tienen sobre los recursos que tiene el país o entidades para desarrollar en nuestro país esta tecnología de inteligencia artificial, la cual comprende, pues, entiendo que lo que estoy escuchando sobre ciberseguridad, en mi opinión no es un tema que se puede combatir rápidamente. Como un ejemplo, tenemos por años
a través de Internet el famoso virus que hasta ahora no se ha mutilado. Igual vamos a tener ese mismo fenómeno con el IA. Va a ser casi imposible de acabar. Inclusive se han creado compañías para antivirus y hasta yo creo que esas mismas compañías están involucradas en seguir creando virus. Con la IVA, para mi opinión, va a pasar lo mismo. Pero por favor, si alguien podría responder mi pregunta. A ver, la damos para Julio. ¿Cuál sería entonces la pregunta? Sobre los recursos que tenemos en el país para desarrollar la inteligencia artificial. Ya, a ver, ¿me escucha? Sí. Bueno, antes que todo, tengo que indicarles que el Perú ya está catalogado así como uno de los países más ricos del mundo, créanlo o no, ¿entendido? Y después de un análisis que yo he hecho durante varios años, pues como les digo, yo llevo seguimiento, no solamente al desarrollo político, social, económico del Perú, ¿entendido? En estos momentos, por ejemplo, yo les puedo indicar que nuestras cifras macroeconómicas son envidiables en toda la región de Latinoamérica. Revísenlo, no lo digo yo, lo dicen las diferentes entidades internacionales. El Perú tiene muchísimos recursos, ¿entendido? Empezando por el humano, ¿correcto? Nosotros no tenemos que envidiar nada absolutamente al extranjero. Tenemos la misma masa gris, aunque ustedes no lo crean, ¿entendido? Ahora, vayamos a los recursos. Nuestros recursos son abundantes. ¿Qué tenemos? Petróleo, gas, tenemos madera, tenemos tierras raras. No sé si ustedes han enterado que hace poco va a empezar un proyecto acá en Perú, ¿entendido?, para extraer tierras raras. Y la pregunta es, ¿para qué sirven las tierras raras? Simple, para fabricar los famosos chips. Esos chips que usamos, ¿correcto?, para poder entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial. Miren eso ustedes, ¿correcto? Durante mi anterior disertación, dije que el Perú está desarrollando toda una infraestructura portuaria de primer nivel, ¿correcto? Y eso también en base a que nosotros tenemos una posición geopolítica muy privilegiada en esta parte del continente. No lo tiene Chile, no lo tiene Ecuador, no lo tiene Colombia, menos Venezuela. Nosotros sí, ¿entendido? Por eso que tenemos esos tres grandes puertos que le he mencionado, que es Chancay, y en Callao tenemos dos, Puerto Norte y Puerto Sur, y se vienen más, ¿correcto? Hace poco escuchaba a un analista económico que decía, a pesar de toda la coyuntura desastrosa política que hemos vivido en estas dos últimas semanas con nuevo presidente, con inseguridad ciudadana, ¿qué agregan ustedes? La bolsa, el tipo de cambio, las inversiones se mantuvieron estables. En otros contextos, todo eso se hubiera venido abajo. Es más, el riesgo país, aunque ustedes no lo crean, no se ha movido. En otras coyunturas se hubiera disparado. Miren ustedes Argentina, ¿correcto? No se recupera, a pesar de las pocas medidas que han tomado. Entonces, nosotros, sinceramente, tenemos de todo. Ya está, ya existe. Como dicen, Dios es peruano, ¿entendido? ¿Qué nos falta? Muy simple, ponernos en acción, señores. Pónganse en marcha. En estos momentos tenemos todas las herramientas. Tenemos base de datos, tenemos lenguajes de programación, tenemos plataformas, Microsoft, Google, Perplexity, ¿qué les dan? Cursos, señores, ya sea en español, en inglés, pero sinceramente la gente no está tomando el curso. Ayer me vino también una solicitud, mejor dicho, un anuncio de Microsoft para tomar un curso de IA. Son 18 capítulos y es gratuito. ¿Se dan cuenta? Google, búscalo por favor, también te da esas herramientas, te enseña, ¿entendido? Y así como otras grandes empresas transnacionales dedicadas a IA, a Big Data, a desarrollo, ¿correcto? Entonces, las herramientas, señores, están ahí. Y como yo siempre digo a mis compañeros, señores, no esperen a que venga el Estado con su legislación, ¿no es cierto?, con todos sus recursos para que ustedes recién se pongan en acción. ¿Qué es lo que está faltando de parte de los ciudadanos que yo vea, estimado Osvaldo? ¿Entendido? Actitud. Ponerse en marcha, ponerse en acción, porque ya todo está, señores. Y si no me creen, no sé si más tarde, posteriormente, pueden consultarme y yo les puedo acercar todas esas herramientas. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro panel. A ver, una última pregunta, dos últimas preguntas, cortitas, por favor. Cortitas. Buenas tardes con todos, disculpe. Para el ingeniero César, una consulta. Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Social y vengo del campo pues, de las ciencias sociales, ¿no? Quisiera consultar si estos chats de inteligencia artificial están preparados para emitir juicios de valor sobre aquello que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Cuando se hacen esas consultas en este tipo de chats. Gracias. Claro, en este caso hay algoritmos, algunos programas más desarrollados que leen cierto contexto y te pueden decir si están hablando bien o están hablando mal de tu marca, ¿no? Lo usan mucho para proteger, digamos, si es que en algún foro, o en Telegram o en redes sociales están hablando bien de tu marca o quieren vender un producto sin autorización tuya. Entonces estos programas lo que hacen es reportarte automáticamente. A veces, por ejemplo, una minera pasó hace un par de años que estaban vendiendo, se estaban haciendo pasar por una minera para vender sus camionetas y estaban haciendo fraude. ¿Y cómo se dieron cuenta? A partir de estos programas que leen internet de acuerdo al dominio, de acuerdo a la entidad, y reportan de que en un foro en Facebook estaban vendiendo activos que no eran de ellos. Y el gerente general cuando va al aeropuerto no podía salir porque estaba con denuncias. Sí, acá. Adelante. Así como el Perú tiene, el gobierno tiene para crear sus leyes de la inteligencia artificial, ¿por qué, por ejemplo, cuando crean lo que es ciberseguridad para bancos, empresas, como acá el señor habló que es antivirus y todo eso, ¿ustedes creen que podían crear leyes para la ciberseguridad? Mira, el Estado tiene un ente regulador y un ente te da los conceptos generales. No te dice el detalle cómo hacerlo. Te da un marco referencial, te dice a grandes rasgos cómo deberías llevar, ¿no? Pero no te detalla esas cosas, ¿no? Entonces, como dice el compañero acá, nuestro amigo, nosotros debemos poner acción, ¿no? Debemos, en base a lo que el Estado, las pautas que nos da, debemos buscarnos, la expresión, pero yo así trabajo a veces, digo, buscarnos la vida, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. No podemos depender tanto del Estado que nos da unos conceptos generales, sino nosotros mismos buscar la forma de que este lineamiento de ciberseguridad, copiarlo de repente de otras empresas, de otros organismos internacionales y aplicarlos en nuestra empresa. Para complementar, Donna, y allá cerramos con la última pregunta. Para complementar un poco la pregunta, si bien es cierto hay normatividad, políticas y estrategias, sin embargo el Perú, como les comenté hace un momento, le falta mucho por elaborar sus estrategias. Justamente ahí va a ir decalando justamente la normatividad que deben implementar las organizaciones, las instituciones, para fomentar esa coordinación, ¿no? Y también otro factor importante que también es fundamental en temas de IA, en temas de ciberseguridad, es la cooperación. La cooperación tanto del sector privado, público y internacionalmente. ¿Por qué? Porque en base a toda esa información nos vamos a poder enriquecer, ¿no? Eso sería todo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi pregunta es en sí básicamente para cualquiera de los ingenieros. A cada rato navego por redes sociales y me encuentro con videos de que la inteligencia artificial va a acabar con la programación. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre ese tema.
Buena pregunta. Mira, yo soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo mis alumnos pues, que están en pregrado, ¿no? Y están preocupados, ¿no? Por estos temas, ¿no? De la IA, ¿no? Entonces yo los tranquilizo y les digo, mira, yo en tus épocas, y si yo quería tener información, tenía que irme a la biblioteca, buscar, leerme todo el libro, sacar fotocopias, tenía un montón de desafíos, y ustedes lo tienen ahí. Entonces, ustedes tienen más bien una ventaja, ¿no? Una ventaja, una fortaleza que la pueden aprovechar, ¿no? Entonces, yo pienso que no van a desaparecer los programadores, ¿no? O sea, tienes que saber programar, tal vez no tengas que ser un crack o un tiburón, o como se le llame en esa programación, pero tienes que saber los lenguajes de programación porque siempre vas a tener que supervisar, ¿no? Un sistema, ¿no? Entonces, si eres ingeniero de software. Entonces, mi recomendación es de que adoptemos estas tecnologías, ¿no? No las prohibamos, ¿no? Justamente estaba comentando antes de que, nuevamente, en mis épocas también se prohibía la calculadora, ¿no? Porque se usaba antes la regla de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, si íbamos a ser así, progresar, ¿no? Entonces, no, o sea, se tiene que usar esas tecnologías que yo preveo que no va, digamos, la cuestión del empleo es otro tema, lógicamente, pero no va a hacer que desaparezcan, digamos, los programadores o los que tienen que tener aprender, los profesionales que tienen que aprender estas técnicas, tecnologías. Había una pregunta y levantó la mano. Ya no hay tiempo para más. Rapidito, porque no lo podemos dejar para Donna. A ver, buenas tardes. Gracias por la ponencia, muy importante, las experiencias. Yo quería comentar algo, ¿no? Sabemos que las tecnologías emergentes que estamos viendo, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, Internet de las cosas, el objetivo más importante es dar valor a las organizaciones y también a los ciudadanos, ¿no? En tanto en las empresas privadas, dar valor a las organizaciones, y en las públicas, mejorar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos como nosotros, como todos nosotros, obviamente. Pero vamos a encontrar en el camino, y estamos encontrando muchos tropiezos por el tema del sesgo de la información y por el tema de la privacidad de los datos. La pregunta es la siguiente, ¿ustedes creen que más adelante o ya se estará, digamos, promoviendo o desarrollando mecanismos de certificación para el tema de la información, de la data, porque la IA obviamente trabaja con la data, y para unos mecanismos mucho más rigurosos para el tema de ciberseguridad, para el tema de la predicción y el tema de la utilidad de estas tecnologías emergentes para mejorar la calidad de vida de las personas? Gracias por tu pregunta. Hacer un comentario breve. Realmente muy importante ese punto, porque yo estudié en la Universidad de Rioja, España, y ahí ellos tienen un modelo normativo en el cual la protección de datos lo tienen muy bien cimentado, y tiene muy bien los parámetros regulatorios, ¿no? E incluso tienen muchas normas y políticas que establecen. Por ejemplo, ¿a cuántos de aquí, cuando van al supermercado, les piden el número de DNI? ¿No? Entonces, no debería nadie dar su número de DNI, porque con solamente tener el número de DNI, puedo sacar el número de su vehículo, si tiene una casa registrada, si tiene toda información. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a Wilson, por 5 soles o 10 soles, me pueden dar una base de datos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, debe estar, toda esa información debe estar nula, o sea, no debe haber información que quede en el aire, ¿no? Por eso es muy importante implementar buenas estrategias y políticas correctivas para mitigar justamente estos riesgos. La privacidad es muy importante, ¿no? Porque justamente todo eso decala a la inseguridad, la extorsión. Es muy fácil llamar, hacerse pasar por una persona y sacar un número, por ejemplo, ¿no? Hacerme pasar por
César Farro, le hago un defaming a su voz y me hago pasar por él. Como ya tengo su número de DNI, ya me lo compartió, tengo su correo y digo, hasta tengo su facturación de cuánto le viene en el mes. Y con eso ya puedo sacar otra línea a nombre de César Farro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay bastante regulación que no está bien cimentada. Entonces, es necesario justamente que haya justamente estrategias que hoy en día no las tenemos, en ciberseguridad, en IA, no las tenemos, porque recién se está creciendo, ¿no? Creciendo y recién se están estableciendo el uso, la nueva ley del uso de la IA, entonces, pero todavía hay muchas cosas que han quedado en el aire, ¿no? Pero yo les invito a que no den información, ni datos personales, ni de correo, ni de DNI a las personas, ¿no? Porque esa información, de ahí se van a nutrir para poder vender toda esa información, ¿no? Así como lo ha pasado en el caso de la policía, que han robado toda la información de todos los miembros, ¿no? Gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso para el panel del día de hoy y a todos ustedes por sus preguntas y por estar atentos a la exposición de cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, ingeniero Osvaldo, y agradecer a todos los representantes en el panel. Vamos a hacerles presente un pequeño diploma. Para ello invito a los ingenieros Freddy Ortiz, Cristian Chi, directivos del capítulo de Ingeniería Electrónica, para que por favor nos acompañen en la entrega. Adelante, por favor.